Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy agradecidos con Dios por haber concluido una semana más. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de recepción de sábado. Para comenzar este programa, les invito a que inclinen su rostro donde se encuentren para orar. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, le damos muchas gracias porque nos permite llegar a los primeros minutos de este santo sábado, donde, Señor, nos entusiasma pensar que usted, a través de su palabra, nos hablará a nuestra mente, a nuestro espíritu, nos dará instrucción, nos dará consuelo, nos ayudará, Señor, a resolver los problemas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tendremos la dicha de estar en comunión con nuestros hermanos, aunque estamos a distancia, estamos juntos en un propósito. Este santo sábado que comienza, queremos poner nuestras vidas en sus manos. Queremos suplicarle que usted, Padre Celestial, nos acompañe a través de su Santo Espíritu y de sus santos ángeles que nos guardan. Le agradecemos, Señor, su amor y sus bondades. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a que busquen en sus himnarios el himno número 74 y entonemos juntos el himno al Creador. Esta noche nuestra hermanita Fernanda Pino trae una cápsula relacionada con los orígenes del adventismo. Estemos atentos a su cápsula. Buenas noches, hermanos. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de la cápsula de la historia de nuestros orígenes. Bueno, pues Miller necesitaba pedir disculpas por su cálculo del tiempo. Su interpretación de los 2300 años estaba fundada con el concepto de que los días simbólicos de la profecía equivalían a años literales, como dice Ezequiel 4:6. José Bruch, quien fue un gran oponente vigoroso de Miller, admitió también que los 2300 días habían sido reconocidos como 2300 años y por muchos hombres antes de Miller.
Martín Lutero e Isaac Newton fueron otros reformadores que también creían en el principio día por año. En el siglo XVIII, Juan Petri, que fue un pastor alemán que pertenecía a la Iglesia Reformada, fue el primero en reconocer que los 2300 días de Daniel 8 empezaban al mismo tiempo que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, lo que hizo posible por fin calcular con certeza el término de la misma, como ahora ya lo sabemos. La validez de los argumentos de Petri fue confirmada individualmente por otros hombres y todos ellos pues concluyeron que los 2300 días terminarían en la década de 1840. Manuel Lacunza, José Wolfi y entre otros hombres, la mayoría de ellos de Inglaterra empezaron a escribir libros, predicaron sermones, publicaron periódicos y dictaron conferencias en la época del despertar del segundo advenimiento. Los Terán eran más o menos paralelos con los que predicaba Miller en Norteamérica. El despertar europeo no tuvo una unidad tan grande como la de Norteamérica y tampoco se descubrió la fecha exacta, pero una gran cantidad de ministros, incluyendo 700 anglicanos, también proclamaban el segundo advenimiento en iglesias de piedra y en pequeñas capillas por toda Inglaterra. Tomaban como texto el mensaje del primer ángel, que era la hora de su juicio ha llegado. Thomas B. Macaulay tomó nota del hecho de que en 1844 el número que creían en el retorno de Cristo incluía a hombres distinguidos por su posición, riqueza y capacidad. Y miembros del Parlamento pues han escrito en defensa de lo mismo. Fue muy impresionante en ese tiempo que los niños empezaron a predicar en Suecia. Esto comenzó en 1841 y terminó por ahí de 1844. Jóvenes y niños muy pequeños llamaban confiadamente al pueblo a una reforma, a una preparación para el regreso de Cristo. En Suecia, por ley, ningún adulto podía predicar sin permiso. Es por eso que Dios llamó a los niños a que predicaran. Pero aún así algunos de ellos fueron perseguidos y azotados. Muchos niños llevaban su vida normal, pero cuando llegaba la gente a sus casas, ellos empezaban a predicar con una gran autoridad y después pasaba eso y seguían con sus vidas totalmente normal. El doctor Sven Erik Skolberg, él fue quien examinó la enfermedad de la predicación, como lo llamaban sus enemigos en ese tiempo. Él informó que algunos de los niños predicaban acostados, con los ojos cerrados, inconscientes y aparentemente sin respirar. El doctor informó que los niños proclamaban los elementos esenciales del cristianismo, que era Cristo, la oración, el arrepentimiento y la conversión. Pero no dio explicación de las manifestaciones físicas y cuando les preguntaban a los niños, pues ellos citaban Joel 2:28, que decía, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Básicamente, el mismo mensaje que predicaban era el de Apocalipsis 14. La hora de su juicio ha llegado. Y bueno, hermanos, esta fue la cápsula del día de hoy. Los invito a que estén pendientes de las siguientes. En este momento, nuestra hermana Marcel Camacho tiene una alabanza especial para nuestro Dios. Ante ti me postro con toda tranquilidad.
tranquilidad. Sé que tus promesas en mí cumplirás. Yo no logro comprender ese grande amor por mí, pero ante ti, Señor, siento mucha paz. Junto a ti, Señor, hay tranquilidad. Junto a ti, Señor, hallo paz. Cuando acudo ante ti, gozo de tus bendiciones al estar ante ti, Señor. En pecado vivo hoy, a mis faltas das perdón. Cuando yo me arrepiento de corazón, recompensa me dará cuando en gloria vuelva a Él. A los justos llevará a morar con Él. Junto a ti, Señor, hay tranquilidad. Junto a ti, Señor, hallo paz. Cuando acudo ante ti, gozo de tus bendiciones y por la eternidad con Cristo mi Señor. Junto a Cristo mi Señor. Qué importante es que nosotros repasemos nuestras creencias. Esta noche vamos a repasar la creencia titulado La Iglesia. Nuestro hermano Leopoldo Vázquez tendrá el tema. Estemos atentos. Buenas noches, mis hermanos. En esta recepción de sábado, como hemos venido haciéndolo en estos últimos días, vamos a repasar un poquito acerca de las doctrinas de nuestra iglesia. Sabemos que nuestras doctrinas son 28. Y bueno, vamos a tratar la doctrina número 2.
La doctrina número 12 nos habla acerca de la iglesia. Dice la declaración del Manual de Iglesia que los adventistas del séptimo día creemos que la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador, manteniendo la continuidad con el pueblo de Dios de los tiempos del Antiguo Testamento. Se nos llama a separarnos de las costumbres del mundo y nos reunimos para adorar al verdadero Dios, como lo estamos haciendo ahorita, para tener comunión unos con otros, como igual lo estamos realizando en este momento. Por eso nos reunimos en las primeras horas del día sábado, para ser instruidos en la palabra de Dios, para celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad con el propósito de proclamar a todo el mundo el Evangelio. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, quien es la palabra encarnada, y de las escrituras que constituyen la palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios, y esta declaración a mí me encanta. Por algo nos llamamos nosotros siempre que nos vemos hermanos, ¿verdad? Sus miembros que fueron adoptados por él como sus hijos viven en base al nuevo pacto. La iglesia es una comunidad de fe, de la cual Cristo murió con el fin de santificarla y purificarla. Cuando vuelva triunfalmente, la presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, compuesta por los fieles de todas las edades, comprados con su sangre, los cuales no tienen mancha ni arruga, sino que son santos e inmaculados. Esa es la declaración que aparece, mis hermanos, en el manual de iglesia. Y bueno, vamos a desglosar un poquito acerca de cuál es el respaldo bíblico para cada una de estas declaraciones. Dice, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y vámonos a remitir al libro de Mateo, al capítulo 16, versos 15 y 16, que dicen, y vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cada uno de nosotros es lo que confesamos, mis hermanos, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y para complementar toda esta situación, vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 14, que dice cómo se encontraban estos hombres y mujeres que dicen, que aceptan y que creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios viviente. Y todos estaban unánimes y en oración. Esa es la condición que el Señor quiere encontrar a su iglesia. Esa es la condición en que nosotros nos reunimos para estar ahora por estos medios electrónicos, estar en comunión, estar unánimes, estar con la misma fe cada uno de nosotros. Y esto nos va a ayudar para confirmar el concepto de la iglesia, que es una comunidad de creyentes. Es la comunidad de creyentes, no el templo, como a veces nosotros confundimos, y a veces se nos va la idea. Cada vez que nos hablan de iglesia, nosotros pensamos en reunirnos en Sadi Carnot número 2. Pero no, mis hermanos, la iglesia de Cristo no es el edificio. La iglesia de Cristo somos nosotros mismos, que somos la comunidad de creyentes que tenemos una misma fe, que estamos unánimes, que estamos en oración y que creemos firmemente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Dios viviente. La segunda parte de nuestra declaración dice, manteniendo la continuidad con el pueblo de Dios de los tiempos del Antiguo Testamento. Se nos llama a separarnos de las costumbres del mundo. Y esto lo confirmamos en la carta de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, que dice así, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Y de eso nosotros estamos conscientes,
Es Cristo Jesús el fundamento de nuestra iglesia, de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Y dice la tercera parte, y nos reunimos para adorar al Dios verdadero, para tener comunión unos con otros, para ser instruidos en la palabra de Dios, para celebrar la cena del Señor y para servir a toda la humanidad con el propósito de proclamar a todo el mundo el Evangelio. Y aquí, mis hermanos, vamos a remitirnos al libro de San Juan en el capítulo 3, en un verso muy conocido por todos nosotros, que es el 16, pero también vamos a utilizar el verso 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí confirmamos nosotros, ¿para qué nos reunimos? Para adorar al Dios verdadero. ¿Y cómo servimos al Dios verdadero? Dice, teniendo comunidad los unos con los otros. Y a veces cuando nosotros vamos a la iglesia, dicen, yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios. Y a lo mejor por ahí me encuentro al hermano Polo, que no es de mucho de mi agrado. Pero mis hermanos, ahí caemos en una trampa muy grande que el enemigo nos pone. Dice, puesto que a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí ¿me lo hiciste o no me lo hiciste? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener conciencia de que vamos a encontrarnos nosotros al lugar de reunión, nos vamos a reunir para servirnos los unos a los otros, porque de esta manera, mis hermanos, estamos sirviendo al Señor. Y así nos preparamos en la palabra de Dios para proclamar el Evangelio, que es el trabajo de todo aquel que haya aceptado a Cristo Jesús, y cada uno de nosotros estamos en esa posición. Hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y ahora tenemos que invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad que es la iglesia de Dios. La iglesia que va, por la cual va a venir Cristo Jesús en su momento. Y como dice aquí, que Él vino no para condenar, sino para salvar. Y si Cristo Jesús vino para salvar a toda la humanidad, el trabajo que a nosotros nos deja es justamente proclamar, Cristo ya me salvó a mí, Cristo yo ya lo acepté, Cristo quiere que yo trabaje para Él, y mi trabajo para Él es justamente que yo haga lo que Él hizo, buscar y llevar a otros las buenas nuevas de salvación, que no es otra cosa más que predicar el Evangelio a toda criatura, y como nos lo dice la Biblia, a toda criatura, tribu, lengua, pueblo. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros? A veces nosotros pensamos que tenemos que cumplir con esto yéndonos a África, yéndonos a la India, yéndonos a Australia. Pero mis hermanos, tenemos un trabajo muy cerca. Nuestra comunidad, nuestro vecindario, la colonia en la que vivimos, la ciudad en la que estamos, el lugar en donde cada uno de nosotros nos encontramos. Y hay que recordar que el testimonio que vamos a dar a veces no va a ser el que podamos predicar abiertamente la palabra de Dios, sino la manera en cómo cada uno de nosotros nos conducimos al decirnos cristianos, al decirnos que somos seguidores de Cristo Jesús. Y si así nos decimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente eso, hacer lo que Cristo Jesús haría si estuviera aquí con nosotros. Y como Él mismo nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y es una tarea que, les repito, no tenemos que irnos a África. No tenemos que salir de esta ciudad. No tenemos a veces que salir de nuestro vecindario. Simplemente haciendo el trabajo que el Señor quiere en donde nos encontremos, el Señor nos va a bendecir siempre que aprendamos a estar tomados de la mano de Él y hacer lo que Él desea que cada uno de nosotros hagamos. Proclamar su evangelio, dar las nuevas buenas de salvación para todo el mundo. Porque hay que recordar
que nadie ha caído tan bajo que el Señor no lo pueda rescatar. ¿Sí? Y es algo que nosotros tenemos que practicar al formar parte de esta comunidad que dice que creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Dice que la iglesia también dice, la iglesia deriva esa autoridad de Cristo, quien es la palabra encarnada, y de las escrituras que constituyen la palabra escrita. Y para que quede más claro para nosotros, tenemos que considerar ese verso del capítulo 5 de San Juan, el verso 39, que nos dice, escudriñad las escrituras, ya que pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar, mis hermanos, significa que nosotros mismos tenemos que investigar. No tenemos que esperar que otro venga a explicarme, que otro venga a decirme las cosas. Yo tengo la palabra de Dios en las manos. El Señor me mandó esa carta de amor para mí personalmente, y lo que yo debo de hacer es no esperar que alguien venga a explicármela. Yo tengo que saber qué es lo que Cristo Jesús quiere que yo haga. Y es mi obligación estudiar por mí mismo la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros estamos en ese punto y decimos, hay cosas obscuras, hay cosas que no entiendo, hay que recordar que la palabra de Dios en Santiago 1:5 nos dice, el que tenga falta de sabiduría, ¿a quién se la debemos de pedir? ¿A qué persona tenemos que recurrir? ¿A qué individuo tenemos que recurrir en este mundo? A ninguno. La palabra de Dios es clara y enfática. Es el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y además nos da la seguridad que dice que Dios nos va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos por nosotros mismos lo que la palabra de Dios quiere que aprendamos y lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y hay que recordar que en camino de Emaús, cuando los discípulos iban perplejos, pensando, mataron al maestro, ahora quién nos va a guiar, ahora qué tenemos que hacer, y se encuentran a un forastero y camino a Emaús van platicando, y le dice, tú eres el único que no sabe qué está pasando. Pero lo interesante es que en Lucas 24:27 nos dice que el mismo Cristo Jesús, empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró que toda la escritura decía de él. ¿Sí? ¿Por qué estaban perplejos? Porque estaban cegados en este momento. Pero Cristo Jesús tomó la provisión de acercarse a ellos y explicarles. Y es lo mismo que hace actualmente, mis hermanos, con nosotros. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros no entendemos algo, cuando nosotros no comprendamos algo, el mismo Maestro de Galilea nos habla por medio de su palabra. Y si nosotros somos escudriñadores, estudiosos de su palabra, vamos a entender y a comprender y a encontrar a Cristo Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a seguir. Tenemos que seguir la instrucción de Cristo Jesús, de escudriñar las escrituras. Y eso significa que investiguemos cada uno de nosotros por cuenta propia, con la única dependencia de Cristo Jesús. ¿Sí? Y repito, Santiago 1:5 nos lo confirma rotundamente. La otra parte de la declaración de lo que dice el manual de iglesia que veníamos comentando, nos dice que la iglesia es la familia de Dios, sus miembros que fueron adoptados por él como sus hijos, viven en base al nuevo pacto. Y esto de que la iglesia es la familia de Dios, mis hermanos, es algo que nos debe de dar gozo y tranquilidad a cada uno de nosotros. Y la seguridad de que Cristo Jesús me considera a mí como miembro de su familia.
Y aunque como mi Creador, aunque como mi Redentor, como mi Salvador, Él me vuelve a comprar con su sangre. Él paga la deuda de cada uno de nosotros. Y el Señor nos considera parte de su familia. Y el ser considerados parte de la familia de Dios es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a darle el valor que el Señor nos da. El saber que somos parte de la familia celestial, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Cómo nos hace sentir? Nos hace sentir completos. Que el Señor, que sabe que no somos lo mejor, que sabe lo pecadores e inmundos que somos, Él nos acepta como parte de su familia. Y Él viene a pagar la deuda para que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios. Y entonces se establece un nuevo pacto, ¿sí? Y ese nuevo pacto, lo sabemos, dice Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y el verso 20 dice lo siguiente. Lo mismo hizo con la copa. Después que hubo cenado, les dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí nos da la seguridad de por qué el Señor nos permite ser aceptos delante de Él. Y el nuevo pacto, que ya no tenemos que llevar a un cordero a sacrificarlo y poner las manos sobre él. Cristo Jesús ya vino a cubrir mi deuda. Ya vino a cubrir la deuda de cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y cumplir con las cosas que nos pide. Hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Ahora ya somos miembros de la familia celestial. Ya somos miembros de la familia del cielo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aceptar. Y lo aceptamos por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque hay que recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tener esa fe que Hebreos 11 nos describe. ¿Para qué? Para que nos acerquemos al trono de la gracia con esa libertad, con esa seguridad de que Dios nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque Cristo vino a pagar nuestra deuda. Y eso nos da una tranquilidad, una seguridad de poder caminar cada día tomado de su mano. Y el asunto de que la iglesia es la familia de Dios. Y entonces podemos entender y estar claros por qué nosotros dentro de la iglesia nos llamamos hermanos. ¿Sí? No por el simple hecho de decir la palabra una y otra vez, sino porque nosotros somos hermanos gracias a que Cristo Jesús nos aceptó a cada uno de nosotros como sus hijos. Y como hijos de Dios, somos todos hermanos. Y esa seguridad de estar dentro de una familia nos permite estar más tranquilos, estar en paz y, como decíamos al principio, estar unánimes, con un mismo espíritu, con una misma idea y con un mismo propósito, como Dios mismo está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo murió con el fin de santificarla y purificarla. Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, no los edificios, no las construcciones. Es algo que tiene que quedar bien claro en nuestro pensamiento,
que todo se refiere a nosotros, no a veces como a veces nos lleva el asunto cuando decimos vamos a la iglesia y no pensamos en que vamos a encontrarnos con nuestros hermanos, pensamos a que vamos a llegar al local que ocupa la iglesia. No, Cristo es la piedra viva y nosotros somos piedras que forman parte de ese cuerpo. Dice, Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, mis hermanos, de que esa preeminencia, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo del cual Él es la cabeza. ¿Y cuál es la autoridad de Cristo? Jesús dice, y Dios sometió, en Efesios 1, 22, 23 dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Aquí refiriéndose a Cristo Jesús. Dice la iglesia que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. ¿Sí? Nosotros tenemos la seguridad de que Cristo Jesús nos va a llenar a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Que Él nos va a indicar cuál es nuestra posición, cuál es el don o los dones que Él nos va a dar para que nosotros los desarrollemos para su servicio y que por nosotros podamos encontrar esa plenitud en Cristo Jesús. Dice aquí, cuando vuelva triunfalmente, la presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, compuesta por los fieles de todas las edades, comprados con su sangre, los cuales no tienen mancha ni arruga, sino que son santos e inmaculados. Esa es la posición que Cristo Jesús quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Que lleguemos a ser salvos y como dice aquí, ¿quiénes? Dice que nosotros no vamos a preceder a nadie. ¿Sí? Dice aquí, todos los santos de todos los tiempos. ¿Sí? Desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca en esta tierra y que sea salvo, en los cuales primeramente Dios estemos cada uno de nosotros. Estemos pidiéndole al Señor que nos ayude a estar y contar con esa posición, con ese lugar que fue apartado para cada uno de nosotros desde el principio del mundo. Dios nos quiere a todos con Él, mis hermanos. Y Él nos va a presentar, dice ahí, que no, como si no tuviéramos mancha ni arruga. Nada, nada, nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo Jesús vino a pagar por ti y por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda estar y ser acepto en el reino de los cielos. ¿Sí? Dice, y que seamos santos e inmaculados. Mis hermanos, el ser santo e inmaculado no depende de nosotros, depende de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y Efesios 5, 25 al 28 nos dice, esposos, amad a vuestras esposas. Pero aquí está lo interesante del versículo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Eso es lo que el Señor desea que cada uno de nosotros logremos, ¿sí? Porque la iglesia que está presentando aquí somos nosotros mismos. Y tenemos que entenderlo y aprenderlo y creérnoslo, mis hermanos. Creérnoslo. Si nosotros no nos lo creemos, ¿sí? Porque decimos que somos lo peor. Y efectivamente, pero gracias a que Cristo Jesús vino a derramar su sangre,
nosotros somos aceptos delante de Él y podemos llegar a ser santos e inmaculados. ¿Sí? Y hay que recordar que en Apocalipsis 21, del 1 al 7, hay algo bien interesante que nos declara cómo es que vamos a llegar nosotros. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de todos los ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y agregó, escribe, porque mi palabra son ciertas y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de vida. Y el vencedor tendrá esta herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué promesa más grande, mis hermanos? La promesa, Dios no la tiene lista. Él nos promete lo mejor. De nosotros depende aceptar la invitación. De nosotros depende estar a cuentas con Él. De nosotros depende querer, desear estar con Él. Que si nosotros, como dice Apocalipsis, si escuchamos que el Señor toca la puerta de nuestro corazón, lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta e invitarlo a entrar. El Señor es todo un caballero y jamás va a forzar la puerta, aunque esté abierta. Si nosotros no le invitamos a entrar a nuestra vida, para que nuestra vida sea cambiada y el propósito que Él tiene de su iglesia se cumpla. Y no olvidar, mis hermanos, que nosotros formamos parte de esa iglesia por la cual el Señor viene. Dios quiera que nos sigamos preparando día con día y que sigamos disfrutando de estos sábados que el Señor viene a buscarnos. Estemos donde estemos, el sábado nos va a encontrar. El Señor viene a buscarnos como lo hizo con Adán y Eva cuando cayeron. Y viene y nos pregunta, ¿dónde estás tú? No hagamos lo que hicieron Adán y Eva, nuestros padres en el Edén. Se escondieron del Señor. Si el Señor viene a buscarnos y pregunta, ¿dónde estás tú? Acerquémonos a Él. Por más inmundos que nos sintamos, por más inmundos que estemos, que si nos acercamos a Él, no lo vamos a contaminar. Él nos va a limpiar. Que Dios nos bendiga en esta noche, mis hermanos, y sigamos preparándonos para encontrarnos con el Señor en aquel gran día. Que Dios nos bendiga. Feliz sábado. Estamos muy agradecidos y contentos de que nos hayan acompañado en este programa de recepción de sábado. Voy a leer del libro de Isaías 58, versículos 13 y 14, que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén.
Les invitamos a buscar en sus himnarios el himno número 547. Entonemos juntos el himno Sábado es. Estamos contentos de haber participado de este programa. Queremos despedirnos nuevamente con una oración. Los voy a invitar a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, porque nos ha permitido participar de este programa. Le suplicamos, Padre Celestial, que grabe el mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Deseamos que todo haya sido conforme a su voluntad y para su gloria y su honra. Bendíganos durante este sábado. Denos el privilegio santo de gozar de su compañía. Bendiga a su pueblo y úrjanos, Padre, a predicar el mensaje de la salvación de Cristo a todos los que nos rodean. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Los invitamos a que el día de mañana puedan sintonizar los canales de la Iglesia Central, ya sea YouTube o Facebook, y puedan ver el programa de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes. Participemos mañana en el Día del Señor. Que pasen muy buenas noches. Feliz noche.